Como decía el cronograma que vamos a ver hoy, complejidad de introducción a las estructuras de datos. De pronto a ustedes les suene loco y si ven ustedes el pensum de la UNAM, las estructuras de datos pues están como en cuarto o quinto, ¿no? Pero entonces siéntanse felices que van a aprender todas esas cosas desde ya y cuando lleguen a esa materia van a ser muy fáciles, como les digo, pues yo ya sabía programar desde el colegio, entonces cuando llegué a esas materias pues fue un poquito fácil, como les contaba, en algunas materias le enseñaba yo al profesor, entonces pues quiero que le pongan mucho cuidado a estas cosas, igual lo que vamos a ver es complejo, si de pronto alguien me quiere ayudar con las diapositivas, a pasarlas. Entonces como repaso lo que vimos en la charla anterior, habíamos dicho que es la programación competitiva. Entonces, según Wikipedia, lo define como un deporte en donde los participantes deben resolver problemas algorítmicos y matemáticos mediante programación utilizando un computador. Creo que todas las personas que estudiaron ingeniería de sistemas, mecatrónica y otras profesiones, otras ingenierías y matemáticas, pues como afines de esto, lo que quieren en realidad resolver problemas de la vida real utilizando pues el conocimiento que adquirimos acá. Dichos problemas están sujetos a límites de tiempo y memoria, por lo que se exige la mayor eficiencia posible al momento de competir. Como dice, es programación competitiva. Entonces necesitamos como sacar lo mejor de nosotros, las mejores técnicas para pues, lograr un objetivo. Entonces, les muestro la imagen que vimos hace 8 días, que es la programación competitiva. Realmente cuando nos presentan un problema, ¿qué tenemos? Tenemos un problema en el cual vamos a recibir una entrada, o sea, son unos datos exteriores que nos piden con esos datos darle alguna forma, que la forma va a ser nuestro algoritmo. Para los que no han visto algoritmos, ¿qué es un algoritmo? Es una serie de pasos para llegar a un fin, ¿no? Es como algo clásico, o sea, algo como un concepto fundamental en sistemas. Es un algoritmo, una serie de pasos. Entonces, tenemos esos datos que recolectamos del mundo exterior. En este caso, pues se llaman datos de entrada en la programación competitiva. A esto le aplicamos un algoritmo que es ahí donde interviene nuestro conocimiento, donde miramos qué pasos hacer, cómo transformar esos datos para que esos datos, ese algoritmo arroje ¿qué? Una salida. Entonces, es como la transformación de esos datos por esta cajita misteriosa que se llama algoritmo para que nos dé una información. En la programación competitiva, que interviene a diferencia de lo que hacemos en las clases. En las clases cuando ponemos un hola mundo, pues vemos el hola mundo como salida. Pero pues, ¿qué interviene en la programación competitiva? Que hay un juzgamiento, es decir, hay una máquina que nos va a juzgar esto que hacemos y cuáles son las posibles respuestas de esa máquina. La máquina nos va a decir tiempo límite excedido, o nos va a decir respuesta mala, o nos va a decir aceptado, o pues hay otra clase de problemas que pueden presentar. Pero entonces estamos frente a este problema. Alguien no sabe sumar, un niño no sabe sumar, pero se sabe los números. Entonces quiere que usted construya un programa que si le da 2 números, dé la salida a la suma de esos 2 números. Entonces, ¿cuál es la entrada? 2 números, 5 y 6. ¿Cuál es el algoritmo? El algoritmo es allá donde yo creo mi función, que va a ser A más B, pues recibe A, recibe B, A más B y retorna. ¿Y qué va a ser la salida? Pues A más B. La salida que va a ser un 11 en 5 más 6, ¿cierto? Entonces el juez, ¿qué me va a dar? Me da 11 con lo que él sabe que es la respuesta, pues me da una 7. Si de pronto en vez de sumar se nos fue la mano y pusimos un por, ¿qué nos va a decir? Para la respuesta. Si a cambio de eso entonces quisimos demostrar la suma y nos pusimos a hacer una sumatoria así infinitesimal con todas sus propiedades, hicimos un código bien complejo que se quedó por error en un ciclo, que es un ciclo pues que se llama muchas veces y nunca acabó eso, que el juez no se va a quedar esperando diciendo vamos a ver si ya la suma, no, el juez dice ok, usted tenía 1 segundo para resolver estas cosas, entonces nos va a arrojar tiempo límite excedido. Tan pronto empecemos en el ambiente de competencia y ustedes empiezan a hacer los primeros pinitos como dicen, van a ver qué es esto. Espero que esto los motive mucho a aprender. Listo. Entonces les voy a explicar algo que pueden anotar desde ya. Recordemos que desde estas clases nosotros participamos en la Liga Colombiana de Programación Competitiva, ¿cierto? Normalmente nos dan 5 o 6 cupos. Normalmente tenemos 5 o 6 cupos, ¿cierto?
Entonces con el grupo de coordinadores, ¿qué decidimos hacer? Ok, queremos que todos tengan la oportunidad de ir allá a representar a la universidad. Entonces de acá van a salir 2 equipos. Recuerde que estas competencias son equipos de 3 personas en un solo computador programando lo que nos den. Entonces van a ser 2 equipos de nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, ¿sí? Para que ustedes también como que se fogueen, digan, esto es chévere, conocer otras universidades, conocer gente, hacer contactos. Muchas veces en esas competencias dan premios, recogen datos para saber a quiénes llaman cuando hacen esas charlas las grandes empresas. ¿Sí? Todo lo vamos a subir en clases, como les comenté en la presentación, y pues este video sí sale bien. Entonces, la estructura básica de código de C++. Yo sé que todos ven C++ en programación de computadores, ¿cierto? En primer semestre. Pero hay muchas cosas que cambian de programación 1 a programación competitiva. Entonces acá les voy a dar como más tips rápidos competitivos que puedan hacer. Recuerdan que uno tenía que importar un montón de librerías, iStream, stdio, entonces acá les voy a dar un super tip, que es esta librería que se la deben aprender, eso lo aprendí esa línea, y eso le importa a todas las librerías estándar. Entonces ya no tiene que, no compila porque no tengo esto, no compila porque no tengo esta otra, no compila. No, con esa ya tienen todo. Entonces son tips rápidos para no perder tiempo. El using namespace es TTD, pues que es el estándar namespace que tiene C++, pues para importar cosas como cout, in, y pues la estructura básica de un main, ¿cierto? Acá está un ejemplo de un hola mundo, que es la función principal del código. Creo que acá todos ya conocen esto, inclusive los de mecatrónica que... ¿Hay alguien de mecatrónica? Súper. Los de matemáticas pues que están súper involucrados en esto y que tienen un harto futuro pues porque los teoremas y todo eso nos brindan gran habilidad en esto. Entonces esa es la estructura básica, ¿listo? Siguiente a eso que tenemos la estructura básica de Java. Yo personalmente no manejo mucho Java, así que las cosas que les voy a explicar hoy dicen C++, pero pues quiero darles el nombre. Acá manejan todos C++ o ya algunos solo Java. ¿Todos se sienten a gusto con C++? Como recomendación de ex programador competitivo, les sugiero que cojan para esto C++, ¿sí? Java es un buen lenguaje para desarrollar, incluso tiene algunas funciones que nos facilitan la vida en las competencias, pero pues tiene algunos problemas de que se demora un poquito, ¿sí? Entonces recuerden que tiene el garbage collector y un poco de propiedades que hacen que se demore un poquito, y en programación competitiva nosotros necesitamos ser ágiles. Entonces si ustedes desde ya pueden aprender como programación competitiva en C++, es súper recomendadísimo. No les toca como hacer el proceso de adaptación, porque hay momentos en los que si uno usa Java o Python no va a entrar nunca un problema. Entrar un problema es pues que dé bien la respuesta, y siempre vamos a tener que cambiarnos a C++, pues es una de las desventajas. Entonces pues chévere que todos conozcan C++, pues esta es la estructura básica de un código de Java, pues una clase con el nombre del problema y la función principal, y pues igualmente las librerías, como lo tenemos todo. Listo, entonces ya vamos a empezar propiamente el tema de complejidad. ¿Queda alguna sillita por ahí? Ahí atrás. Entonces vamos a empezar el tema de complejidad. ¿Qué es complejidad? ¿Alguno sabe qué es la complejidad? Pues de los que no están en el grupo y que ya más o menos lo manejan. Le toma al algoritmo. Exacto. Muy bien, claro, pues ahí tengo la definición, ¿no? Define el desempeño de un programa según un criterio de evaluación, ¿cierto? Entonces, porque un programa puede tener complejidad en qué? En ejecución, cuánto se va a demorar ejecutando o cuánta memoria va a comer. Esto es importante no solo acá en la programación competitiva, sino en el desarrollo, en la vida profesional. Si uno presenta una solución que pues se come mucha RAM, pues obvio va a bloquear los computadores y no le va a servir al cliente. Entonces es bueno desde ya, porque esto nos enfoca a un punto, y es por eso que a las grandes empresas les gusta mucho la gente de programación competitiva, porque ya tiene esa lógica de ahorrar, de minimizar espacio y de ser ágil. Entonces ellos pues se pasan por todo ese proceso de educar al empleado en ese tipo de cosas, y pues como nosotros ya lo manejamos, pues para ellos es más fácil. Entonces acá vamos a hablar de 2 tipos de complejidad. Es la complejidad de tiempo de ejecución, que es el número de operaciones que va a ejecutar un programa. Y la segunda es la de memoria, que es la cantidad de memoria usada por un programa. Pues acá tengo una gráfica, acá de internet, que dice cómo se caracteriza un tiempo de ejecución. Entonces si suponemos que cada línea representa cómo se va a comportar un programa según una entrada. ¿Una entrada qué es?
pues una variable n que decimos cuando esa n cambie, cuánto se va a demorar. Entonces pues vemos que el logaritmo de n, pues logaritmo de n es algo pequeño, ¿sí? Es como partir de 2 muchas veces, raíz de n pues que es la función lineal, y pues ya están en el log n cuadrado, hasta n factorial, que casi que es una pendiente. Entonces ustedes ¿cuál creen que nos otorga mejor rendimiento en soluciones? La constante, ¿cierto? La constante es esta línea de acá abajo. Es decir, no importa usted qué valor tenga el programa, lo que recibe, siempre se va a demorar 1. Orden 1. Ya les explico lo del orden, que es algo que vemos acá. ¿Listo? Entonces la complejidad es eso. ¿Qué desempeño va a tener mi programa según un criterio? Ya sea de tiempo de ejecución o de memoria. Entonces seguimos con la notación big O. Acá pues no lo vamos a hacer no lo vamos a explicar tan estrictamente como lo van a ver en el curso de algoritmos, quienes vean algoritmos, que les van a explicar todas las notaciones habidas y por haber para determinar el desempeño de un programa. Acá vamos como más a la fija de lo que en verdad usamos en programación competitiva. Entonces normalmente ustedes cuando consulten allá, cuando vayan a esos problemas o miren foros, les van a decir, oiga, ¿de qué orden era su solución? ¿De qué orden es tal solución? ¿Cuál era el big O de tal cosa? ¿Qué significa big O? Es la notación usada para describir la complejidad de un algoritmo. Simplemente pues se expresa por una O, como está acá. Es importante expresar la complejidad en términos de variables omitiendo constantes. Por ejemplo, si yo les digo, haga un programa que reciba 3 números ABC y me imprima la suma de A más B, de B más C y de A más C, ¿cierto? A pesar de que cada esto es una operación, ¿cierto? A más B, A más C, B más C. Todo esto son unas operaciones, pues en total, ¿cuántos números de operaciones tenemos acá? Tenemos 3, pero en big O esto se expresa sin las constantes. Realmente esto es orden 1, ¿sí? O orden constante, como conocen. Entonces como que uno elimina. Entonces les explicaba acá. A es igual a B más C, pues es orden 1 de complejidad, que es lo mejor que podemos tener. Ya cuando empezamos a ver los ciclos, es que empieza a aumentar esa complejidad, y pues si hacemos funciones y funciones recursivas como las ven en matemáticas discretas, pues ustedes saben que son procesos que se encadenan, y pues aumenta la complejidad. Creo que esas cosas las van a ver en nivel intermedio de cómo calcular la complejidad de esas recurrencias. Por ahora pues centrémonos en lo básico. Entonces un simple for, que es un ciclo, repita tantas veces algo. Entonces acá hablamos en términos de n. Si ven este n de acá, es este mismo n de acá, a pesar de que esté en mayúsculas o en minúsculas. Entonces si vamos a hacer un ciclo, repítame 1000 veces tal cosa, ¿qué orden va a tener? Orden 1000, exacto, que va a ser orden n. Ya lo expresamos en términos de la variable, pues porque la variable puede ser 1000, puede ser 1.000.000 o puede ser 100.000. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos vamos? Cualquier pregunta, alzan la mano inmediatamente, pues para no quedarnos con esto al final. ¿Y orden n cuadrado qué es? Cuando empezamos a anidar cosas, ¿cierto? Entonces tenemos un for acá, tenemos otro for, imagínense si anidamos muchos for, pues ustedes saben cómo funcionan los ciclos de repetición, ¿sí? Primero tiene que acabar para que este pase a la segunda iteración, y este vuelve a hacer todas las iteraciones, ahora este pasa a la tercera y este vuelve a hacer todas, entonces por eso se vuelve cuadrático, ¿sí? Entonces decimos que esto es orden n cuadrado. ¿Para qué sirve esto? Para calcular cuánto se nos va a demorar más o menos un programa. Porque los problemas como empiezan, siempre le dicen, este es el enunciado y arribita normalmente o abajo. Desafortunadamente en la liga de programación a veces uno no conoce eso, pues uno asume siempre que por estándar es un segundo. Pero los problemas que les voy a dejar, ustedes van a ver que acá arribita dice cuántos segundos le dan a usted para que termine ese programa. ¿Listo? Entonces, ¿qué sigue? Pues sigue como, digamos, como las métricas usadas comúnmente. Se consume, ¿cuántas operaciones tarda ¿cuánto es un segundo más o menos? ¿Qué número de operaciones es? Pues normalmente y por estándar uno lo define en 10 a la 8, es decir, 100 millones de operaciones. A veces es menos, a veces es más, eso depende del computador. Los computadores que usan en los juegos pues, virtuales a veces llegan al rango de 1000 millones, cosas así. Pero pues por estándar uno siempre lo calcula como a 100 millones. Entonces uno empieza a hacer esas cuentas de tal modo que no se supere los 100 millones, o que si supera los 100 millones pues vaya así, sí, como a 400 millones por mucho. Ya más allá es complicado. Los que estuvieron pues en la eliminatoria que hicimos acá notaron que muchos problemas dan tiempo límite excedido, y era por esa razón, pues porque no hacían las cuentas, pues porque es algo que no nos enseñan sino hasta que vemos algoritmos.
y pues se desborda. Entonces si tenemos una solución de orden 1, ¿cuántas? ¿Qué n puede tener? No, en orden 1. O sea, decimos nuestro algoritmo va a tardar orden 1. ¿Qué número puede tener? Infinito. Porque siempre se va a demorar 1. No importa la entrada, nuestro programa no depende de ese número para hacer algo, ¿cierto? No depende de ese n. Lo mismo pasa, bueno, si tenemos orden n, decimos, ok, tenemos un n, mi programa por lo menos va a ser un for o un while, un ciclo repetitivo que se va a demorar n pasos. Independiente que en el for tengamos algo adentro, que imprimamos, que hagamos sumas, divisiones, que consideramos de tiempo 1. Entonces, ¿cuál es el límite? Pues ahí lo tengo, más o menos es 100 millones. También son cosas que hay que revisar, pues la lectura a veces no consume uno, pues todas las cosas, pero eso se aprenden a medida que van pues en este proceso de la programación competitiva. Si es n cuadrado, uno que dice, ok, mi programa máximo puede tener un for anidado, 2 fores anidados, ¿cierto? De 10.000, ¿cierto? 10.000 por 10.000, o dos números que multiplicados, si digamos tengo un for hasta n y un for hasta m, pues necesito que n por m sea menor o igual a 10 a la 8, ¿cierto? A 100.000. Entonces, si fuera n y n, pues es 10.000, ¿no? Más o menos, decimos. Porque si no, si la complejidad, ¿cuál sería la complejidad de un algoritmo que tiene for hasta n y for hasta m? ¿Cómo definirían el orden? ¿Orden qué? N por m es súper. Están atentos, n por m, ¿cierto? Pues acá lo definimos como si todo fuera hasta n, pues 10 a la 4. Ya cuando es n cubo, pues si ven cómo se nos va bajando las opciones. Y pues en programación competitiva, a diferencia de lo que vemos acá en la universidad, pues no son entradas hechas a mano, ¿no? O sea, no es que son entradas generadas de archivos que pesan más de 500K y que los ponen a correr contra su programa. Entonces uno tiene que depender de esa agilidad para aprender eso. Pues son jueces automatizados que hacen eso. Le dicen, ok, tiene 1.000.000 de números, súmelos, encuentre el promedio, encuentre el mayor, el menor. Entonces uno tiene que saber hacer todo eso. Entonces si ven que a medida que va creciendo nuestro algoritmo se reducen las opciones. Imagínense, n factorial ya no nos deja nos deja para hasta 12. Y eso que 12 ya se pasa, creo que 12 es como 400 millones, algo así. Entonces son las cuentas que les digo. Por eso es que hay muchos problemas que no se han podido resolver, y cuando ustedes lleguen al algoritmo yo creo que ustedes pues, les van a enseñar eso, lo que llaman problemas NP. Pues eso ya son cosas más de investigación, pues ya cosas más avanzadas, que son cosas que no se han podido resolver porque el humano no ha podido encontrar una mejor solución que esta. Y hay como una cláusula chévere que dice que si logran encontrar la solución para uno de esos, van a poder encontrarla en todas. Pero pues por eso están en NP, porque es imposible, no se han podido encontrar. ¿Recuerdan el de Torres de Hanoi? ¿Conocen todo el problema de Torres de Hanoi? Que tiene como torres con discos de diferente tamaño ordenados y que hay que pasarlas de acá a acá usando como la mitad, pero que como regla no pueden mover el disco mayor al menor. Son problemas que todavía no le han encontrado una solución para casos muy grandes, que han logrado fijar una cota, pero pues que no se han podido encontrar. Entonces más o menos para eso sirve la complejidad, para saber, oiga, nuestras máquinas, ¿cuánto tardarían resolviendo este problema? Creo que eso están a la orden, esos problemas que les mencioné están a la orden de miles de millones de años para que un computador los pudiera resolver. Entonces por eso es importante la complejidad, porque ellos también nos evalúan cómo atacamos los problemas y cómo es nuestra agilidad, como de qué forma inteligente logramos reducir algo para obtener un resultado exitoso. Listo, entonces esa fue la primera parte, que fue la parte de complejidad. Es algo que van a ir como desarrollando a través del tiempo. No piensen que pues siempre van a llegar, pues sí es bueno siempre hacer los cálculos y esto, pero con el tiempo uno desarrolla esa habilidad como mental, como cuando uno aprende a sumar ya mentalmente y todas esas cosas. Uno aprende a hacer esos cálculos mentalmente, y además los algoritmos que uno va mirando, ya pues uno se les aprende esa complejidad. Algo que quería mencionar, ¿cuál sería la complejidad si tenemos un for acá que va desde 0 hasta n? Tiene acá un for anidado, ¿cierto? Que va de 0 a n también. ¿Listo? Y acá otro for pues que ya no es anidado sino aparte. Y acá otro for de 0 a n. ¿Cuál creen que va a ser la complejidad de esto? De este programa.
Este es todo el programa. Pero dicen n cuadrado, ¿cierto? ¿Orden n cuadrado? ¿Sí? ¿Alguien dice otra respuesta? N cuadrado más n cuadrado, perfecto, están entendiendo de la complejidad. Recuerden que las constantes se omiten, ¿no? Pues eso es al final es como ponerle un 2 acá. No necesitamos tener esa constante, pues porque todos nuestros problemas, pues muchas veces van a tener un for para leer, un for para hacer, un for para todas esas cosas. Entonces recuerden que las constantes se omiten. Y si digamos acá dentro de este for tuviéramos otro, ¿cuál sería la complejidad? O sea, la complejidad total va a ser, ustedes dicen que de acá voy a sacar un n cuadrado, ¿cierto? Más un n cubo, ¿cierto? Realmente cuando pasan a hacer sumas se deja la mayor. Entonces la forma de expresarlo siempre es darle big O orden de n cubo, digamos, para las mayores, ¿listo? Entonces es como para que tengan en cuenta cuando vayan a resolver los problemas, que siempre se dejan lo mejor para que pues no nos enredemos en esa parte. ¿Listo? Entonces ahora viene la segunda parte. Vamos como bien. Que es la introducción a las estructuras de datos. Yo creo que acá ya vieron muchas estructuras de datos o no. O ninguno. Entonces van a llegar volando a ese curso. Porque pues acá se aprende todo eso y ya se aprenden a usarlo. De pronto en el curso de estructuras de datos ya... Ah, bueno, algunos vieron conmigo, ¿no? ¿Solo tú? Ah, por acá hay varios que tienen estructuras de datos conmigo. La ventaja después de aprenderlo acá es que ustedes van a llegar al curso y ya van a saber cómo hacerlo. Acá les voy a explicar las básicas, las más avanzadas pues ya las van a ver en nivel intermedio. De pronto a ustedes les va a coincidir cuando estén viendo el curso. Entonces, ¿qué es una estructura de datos para los que no saben? La estructura de datos es igual como la forma de ordenar o organizar la información. Es como yo tengo esta información, de qué forma la puedo almacenar para después usarla. Es importante siempre saber usar la estructura de datos correcta dependiendo de las necesidades de nuestro problema. Si nuestro problema quiere que usemos hay estructuras de datos para organizarlos de mayor a menor, de menor a mayor, que los pares primero, los impares primero. Son cosas que van a ver en el curso de estructuras de datos detalladamente. Acá vamos a trabajar solo las lineales. Y siempre debemos de fijarnos en las necesidades del algoritmo. Hay distintas formas de organizar la información y entender la eficiencia que tienen estas estructuras de datos cuando queremos insertar un dato, cuando queremos borrar un dato, cuando queremos actualizar un dato o cuando queremos consultar un dato. Identificar pros y contras de cada estructura de datos. Es bueno que ustedes pues también lean, pues yo voy a tratar de explicarles las básicas, pero que ustedes lean, oiga, ¿esto para qué me sirve? Los que ven estructuras de datos recuerdan que alguna vez habían unas que me borraban más rápido, otras que me insertaban más rápido, entonces todo eso es bueno según el problema que nos hayan dado, ¿listo? Entonces para que empecemos, para que se tranquilicen un poco, ¿qué es una estructura de datos? ¿Alguien vio arreglos en programación 1? ¿Sí? Todos me imagino. Eso es una estructura de datos. Quiero poner mis datos ordenados en muchas casillitas. Eso es una estructura de datos. De pronto uno a veces se asusta pues porque uno lo ve bien lejos allá en el pensum, pero no. Una estructura de datos es la forma en que yo ordeno. Entonces empezamos con... Se clasifica que es una estructura de datos lineal si sus elementos forman una secuencia lineal. Es decir, usted los puede clasificar de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Por ahí debe haber sillas, no sé, más sillas. ¿Hay más sillas? Allí atrás hay una. Entonces, una estructura de datos lineal, ¿qué es? Algo que yo pueda leer de izquierda a derecha o de arriba a abajo. No que la pueda acceder toda, pero de arriba a abajo, derecha a izquierda. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque con el tiempo se van a dar cuenta que hay estructuras de datos locas, que se forman así, tienen formas raras. Los que vieron estructuras se dan cuenta que eso, uno crea algo que ven, que son orientados objetos de apuntadores, cosas así que uno no puede pues definirles un orden tan fácil, ¿no? Existe la forma, pero entonces vamos a empezar con estructuras lineales. ¿Cómo es un arreglo? Pues siempre yo que lo explico lo he definido como muchas casillas donde yo almaceno en cada cajita un número, un valor, una letra, lo que sea. Creo que esta es la última diapositiva, sí. Listo, esta es la última diapositiva, ya el resto viene pues un poco más. Entonces, pues anotemos todas las que aparecen acá para pues poder subir el video bien.
y explicárselas tranquilamente, ¿listo? Entonces, ¿cuáles están? Pues los arreglos estáticos, que son los simples arreglos. Lo que les voy a explicar, voy a tratar de explicárselos en C++, pues igual acá les anoté cuáles iban a ser las de Java. Yo les voy a anotar acá por si alguien quiere pues trabajar en Java. Los arreglos dinámicos, que sí va a ser algo nuevo para ustedes. Está el vector en C++ y el array list. ¿Listo? Están las pilas. ¿Alguien sabe qué son las pilas que no haya visto estructura? Yo me diga que las cosas para cargar los controles. ¿Está? ¿Qué son las pilas? ¿Nadie sabe? Una estructura que va recorriendo, o sea que solo se puede sacar desde arriba, ¿no? En teoría, ¿no? Pensándolo gráficamente. Perfecto. Son conceptos que a uno deberían explicarles, yo creo que en primer semestre. Pero uno no ve esas cosas porque ustedes saben que cuando uno hace un programa, él pues tiene una pila de instrucción y todo eso, y a veces uno puede sobrecargar esa pila y es cuando... Yo creo que los que programaron en programación, alguna vez les salió ese mensaje, esto dejó de funcionar y ya uno no podía cerrar eso, y era terrible. Entonces, listo. Entonces acá las anoté y con esto acabamos pues esta presentación, pero pues ya vamos a ver cada uno. Listo. Entonces empecemos con los arreglos. ¿Quién se acuerda con qué símbolo definíamos los arreglos? Se hace igual en C++ sin Java. ¿Con qué? Con corchetes cuadrados, perfecto. Entonces uno definía como el número de casillas que tenía y pues qué valor quería darle a cada casilla. Ay, no puedo apagar. ¿Listo? Entonces cuando empezamos con los arreglos que decíamos, pues uno los definía como esto, ¿cierto? Digamos que le da un tamaño, pues digamos que es un arreglo, ¿cierto? El primero. Y que uno como podía acceder a los elementos. Entonces uno tenía era como una cajita, ¿se acuerdan? Como una serie de cajitas. Empezaba siempre en cero, pues porque la programación siempre empieza en cero. ¿Hay alguien que esté perdido hasta acá? Que diga, oiga, no vi eso en programación 1. ¿No? No tengan miedo. Yo repito hasta que todos se sientan. ¿Listo? Entonces como que teníamos las casillas, podíamos meter casillas. Entonces si queríamos agregarle digamos que esto es de enteros, ¿cierto? Entonces si lo declaramos de enteros, decimos que es de enteros. Y pues este tiene ¿cuántas? 9. ¿Listo? Entonces si decimos, quiero meterle al 5 un 3, ¿cómo hago? A sub, perdón, al revés, ¿no? Sub 5 igual a 3, ¿cierto? Perfecto, hasta ahí vamos todos, ¿listo? Esta es la estructura pues, de datos más básica y la que más se usa acá y en la industria, ¿no? Los arreglos, es importante saber todas esas cosas. Y pues esto ya no se actualizaría como con un 3 acá, ¿cierto? Listo, entonces hasta ahí vamos bien en arreglos, ¿listo? ¿Qué sigue ahora? Los arreglos dinámicos. ¿Alguien ha escuchado arreglos dinámicos que no sean los de estructuras? Son los que se les... Dime. Pues creo, ¿no? Son los que se crean y después es que se les asigna una memoria y creo que uno puede como cambiar el espacio de memoria. Perfecto, tiene toda la razón ella. ¿Qué es? Son arreglos a los que les podemos ir creciendo la memoria o disminuyéndola pues, a nuestro antojo. Los llaman arreglos dinámicos. En C++, ¿cómo se llama la librería? Se llama la librería Vector. Y voy a borrar la librería Vector, pues que ya no necesitan incluirlas porque les di la super librería que importa todo eso. Solo hay que saber usarlas, ¿listo? Entonces está Vector. Al igual que los arreglos Vector, ¿qué puede tener? Puede tener letras, números, strings, todas esas cosas. Digamos que ahorita vamos a trabajar con enteros, ya habrá problemas en los que tienen que ser con strings. Entonces, ¿cómo se le define el tipo de dato a un vector? En Java es array list, por si quieren mirarlo en Java. Entonces yo les voy a explicar en C++. Entonces, ¿queremos de qué tipo de datos es? Pues es un entero, se pone entre pues como estas etiquetas, ¿cierto? Y le vamos a poner también arreglo, digamos.
¿Qué ventajas tiene esto? Que de momento en declaración, ¿cuánto tiene memoria? 0. Como es un arreglo dinámico, tiene la propiedad de que podemos consultar cualquier rango en tiempo 1, o sea, en orden 1, orden constante, no nos cuesta nada, por decirlo así. Podemos cambiarlo en tiempo 1 y podemos agregarle cosas al final o quitarle cosas al final también en tiempo 1. Entonces les explicamos cuáles son las funciones, que ahí es donde tienen que empezar a aprenderse cositas. Entonces, inicialmente tenemos nuestro arreglo pues está vacío acá, ¿no? Vamos a meter los números del 1 al 10. No, primero metiendo un número, no más, para no perderlos. Entonces queremos meter el número 5. ¿Cómo se hace? Se usa una nueva función que se llama pushback. Entonces arreglo, que es este, a este, que tiene una propiedad que se llama pushback. El número que le queremos meter el 5. ¿Qué quiere decir eso? A mi arreglo, métale por atrás el número 3. Entonces, eso como ya son librerías compiladas, automáticamente sin más va a abrir el espacio solo. En el tiempo de antes y en la programación competitiva de antes, los estudiantes que participaban en eso tenían que crear sus propias estructuras haciendo pues un código largo para que soportara todo eso y abriera memoria automáticamente. Afortunadamente, desde que se creó la STL, que es la librería estándar de C++, pues todo esto es automático, nosotros solo llamamos esta función. Entonces, si dibujamos por acá nuestro arreglo tiene una casilla que dice 5. Entonces, ¿cuál es el tamaño del arreglo? 1. Y tenemos acceso. Entonces, ahora queremos meter los números del 1 al 10 después. ¿Qué se les ocurre hacer? Un for, perfecto. Entonces decimos, for i igual a 0, ¿cierto? Y menor que 10, del 1 al 10, ¿no? Menor o igual que 10, punto y coma, y más. Bueno, más chiquito para poderlo dibujar. Al 4, ¿cierto? Entonces decimos arreglo punto pushback y perfecto. Entonces, ¿eso que nos va a crear? Pues al final de que se termine todo este for va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Perfecto, ¿qué tamaño tiene? Listo, acá abajo quiero que imprimamos el tamaño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Afortunadamente, pues esta función tiene sobrecarga de esto. Acá les voy a dar otro recurso que tienen que consultar cada vez que ustedes no se acuerden cómo hacer algo. Y en la página de c++.com, si quieren la pueden ir mirando ahí. Donde ustedes arriba en la de búsqueda solo ponen la función que quieren mirar y les va a botar todas las funciones. Y en Java pueden mirar pues el Java API, la API de Java, pues para mirar estas funciones. Entonces tenemos eso. ¿Cómo consultamos el tamaño? Según los que puedan ver ahí cómo se consulta el tamaño. Pues digamos si queremos imprimir el tamaño, ¿qué podemos decir? Cout, ¿cierto? Arreglo punto size. No sé si punto len sirva. Y pues el len, ¿no? ¿Listo? Entonces ya conocemos dos funciones de estos arreglos dinámicos, ¿no? El punto pushback y el punto size. ¿Listo? Me retorna el tamaño y me agrega un elemento. ¿Qué más funciones podemos ver? Y son las que voy a nombrar a continuación. Entonces hay muchas y hay cosas que hasta yo sigo descubriendo. Pero entonces podemos acceder a cualquier elemento. ¿Cómo accedemos a cualquier elemento? Simplemente como si estuviéramos trabajando un arreglo normal. Pero es importante que ese elemento al que estemos accediendo pues esté en la memoria, ¿no? Esto va a ser igual a la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Podemos cambiarla, podemos decir que quiero que la posición 0 sea un 0, ¿cierto? Entonces esto pues lo va a cambiar a 0. Pero ¿qué pasa si ponemos que la posición 5 se va a totear, se va a estallar porque, oiga, yo no tengo esa memoria, no por allá a buscar el 5 no existe, pues se vuelve loco el computador, ¿listo? Lo mismo si le damos posiciones negativas, ahí sí estalla, entonces tengan cuidado. Listo. Entonces, al igual que como podemos pues meter, podemos cambiar, podemos consultarlo simplemente, si queremos pues la posición 3, pues así la consultamos, digamos. Pero ¿qué otras funciones tiene?
Al igual como voy metiendo, y pues la representación gráfica de un arreglo dinámico no es exactamente así. En estructuras de datos la van a ver y es como con algo que es como punteros a la derecha. Pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Podemos también acceder al último elemento. ¿Con qué función se les ocurre? Si pushback es meta al final, ¿cómo podemos obtener el último? Y no calculando el size. No, pop es borrar, pop es sacar. Entonces es punto back, ¿sí? Démelo de atrás. Pues acá esto, siempre acuerden que como es una función que hace eso, tiene que tener los paréntesis. Pues acá esto me va a retornar este valor, ¿listo? El 4, pues que coincide con eso. También podemos borrar la última posición. Oiga, no, yo quiero que vayan hasta 3. ¿Qué pueden hacer? Pues si pushback era meta al fondo, ¿cómo va a ser borra el fondo? Pop back, muy bien. Y son como las funciones básicas que uno usa. ¿Qué tiene de problema estos arreglos dinámicos? Que no nos dan la ventaja de borrar algo fácilmente, sino solo el último se puede borrar. Obviamente vamos a poder borrar estos, pero ¿cómo borraría la posición 1? Exacto. Borras este y empiezas a correr todo eso. Entonces, en el peor caso, ¿cuál sería nuestro orden? Si tengo 1.000.000 de números y siempre borrar la posición 0, ¿cuánto se va a demorar eso? 1.000.000 de veces por cada vez que yo borro, ¿no? O el n en ese entonces se va a convertir como en sumatoria de n. ¿Sí entienden por qué? Porque si yo tengo 1.000.000 de números y digo, quiero borrar la posición 0, me va a ahorrar 1.000.000. Ahora me quedan 999.999. Borre la posición 0, me va a ahorrar eso. Y pues si sumamos todo eso va a ser sumatoria de n, que es casi n cuadrado, ¿sí? Entonces es algo muy grande. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que es de fácil acceso, podemos agregar el último, podemos quitar el último, todo eso. Pero ¿qué desventajas tiene? No podemos borrar aleatoriamente, para eso existen otros tipos de estructuras. Entonces de ahí viene la magia de las estructuras, de ustedes saber cómo atacar un problema para saber qué estructura de datos usar. Entonces digamos que esto es lo básico de un vector o la misma funcionalidad tiene una array list de Java, ¿listo? Entonces digamos que arreglos dinámicos ya lo tenemos y pues los arreglos estáticos normal. Vienen las pilas. Entonces acá vienen unos conceptos que ustedes también van a ver en estructuras de datos que se llaman, son como los nombres, los procesos tradicionales que uno le da pues a estas estructuras. Entonces es algo que llaman LIFO, FIFO. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Algunos? Los de estructuras nada más. ¿Qué significa FIFO? First in, first out. Quiere decir el que primero entra, el que primero sale. Entonces, no sé cómo decirles que se imaginen una pila, pero pues piensen que el que primero entra va a salir primero. Entonces quiere decir que si llegamos, hagamos de cuenta que llegamos acá al salón, entramos todos y hacemos una fila. Y para devolvernos, para salir del salón, pues todos solo simplemente nos volteamos. Entonces una pila es LIFO, qué pena, no es FIFO. Eso es una cola. Last in, first out, ¿sí? Entonces en una pila, ¿qué propiedades tienen? Pues que entramos todos, ¿cierto? Hacemos una fila. Y para salir del salón, hagan de cuenta que simplemente damos vuelta. ¿Y quién sale de primeras? El que entró de últimos. Entonces, ¿cómo se llaman las pilas? ¿Cómo se llama el proceso? Last in, first out, ¿cierto? Eso les va a servir mucho cuando vean estructuras de datos y van a hacer los problemas fáciles. Entonces, ¿cómo se llaman las pilas en C++? Igual que el vector se declara, pero pues ya se usa el nombre de pila pues en inglés. Es una stack. ¿Listo? Y lo mismo, la declaramos de in, de string, de char, lo que quiera, y pues pongámosle el nombre que queramos. Este es el nombre que queremos, ¿listo? Se pueden poner cualquier nombre y su nombre. Lo ideal pues en sistemas es que siempre pongamos nombre de acuerdo a lo que estamos haciendo. ¿Qué propiedades tienen? En esta solo se puede sacar el último. Se puede solo insertar uno y sacar el último que entró. No se puede pues ya aleatoriamente consultar alguna posición como lo podíamos hacer en el vector, ni se puede borrar del primero que metimos. Entonces si ponemos los números en orden, entonces para insertar en C++ miran cómo es, punto push, ¿cierto? Lo que quieran poner, ¿listo? Entonces la función push, que es poner. Entonces si hacemos un push vamos a crear un for
t igual a 0 hasta i menor o igual que 4. Y hacemos esto. Vamos a meter en el stack. Vamos a meter i. Entonces digamos que este es nuestro stack, ¿cierto? Vamos a hacer iteración por iteración de esto. Entonces, primero va a meter el 0, ¿cierto? Entonces lo va a meter el 0, vean de cuenta. Hay dos formas de verlo. Después va a meter el 1. Entonces ustedes pueden verlo acá, como de que corre el 0 acá. Pero lo más conveniente es pues igual verlo como si fuera una fila. Simplemente que al final sacamos del otro. Entonces pues va a meter todos así. 2, 3 y 4, ¿cierto? Pero cada vez que tiene uno la pila así, solo puede tener acceso a este elemento. O si digamos la pila estaba pues hasta ahora vamos en el 2, en ese momento de la iteración solo tenemos acceso a ese elemento. ¿Para qué sirven esto? Ya verán clases de problemas en los que las pilas sirven y no le sirve a uno un arreglo y todas esas cosas, pues estas propiedades de que ¿cómo se consulta pues el elemento que tenemos en C++? ¿Quién tiene C++ abierto? Para que me digan cuál es la función. ¿Pushback? No. ¿En las pilas? No. Entonces es top. Entonces ustedes van a escuchar mucho la palabra de tope de la pila. En sistemas lo van a escuchar mucho. Cuando estén haciendo análisis de compiladores y todo eso, van a saber los topes de la pila. Entonces para acceder tenemos la función .top, que me va a retornar siempre pues el último que entró, ¿no? Y para borrar, solo se puede borrar también ese elemento, no se pueden borrar los otros elementos. Y se borra .pop. ¿Listo? Entonces acá aprendimos otra de las estructuras de datos lineales. A diferencia de las pilas, pues está la otra que es comúnmente pues, se usa en más problemas que las pilas. Las pilas son más problemas clásicos que uno los puede adaptar a eso. Vienen las colas. ¿Qué es una cola? Pues una fila, como cuando uno va al banco. Entonces uno va al banco y hace una fila y atienden pues al que llegó el primero, luego sigo yo, hasta que uno tiene, eso es una cola. También pues ¿quién tiene acceso al cajero cada vez? El que primero llegó es los que están en la cola, ¿cierto? Entonces, ¿qué funciones tienen las colas? Entonces, si esta es la sin first out, ¿cómo serían las colas? First in, first out. ¿Listo? Son cosas que les sirven que anoten para cuando vean sus próximos cursos. Entonces, tenemos las funciones de... es que es stack, no. Entonces, ¿cómo se declara? Pues igual que como declaramos el stack, declaramos el vector. Entonces, ¿cómo es? Q, pues porque es una cola, ¿no? En inglés. ¿De qué tipo? Pues del que queramos, entero, char, incluso podemos crear nuestro propio objeto. Y pues pongámosle una Q, ¿no? Pues porque es de Q. Entonces, ¿cómo insertamos? Igual que el stack, Q.push, el elemento que queramos. ¿Cómo sacamos? El que está... ¿A quién atiende el cajero? ¿Al que está en qué posición? En la posición 0. ¿Y a quién va a ver? ¿Al que está de qué? De frente. Entonces, solo se puede acceder al elemento .front. Así uno accede al elemento, pero no lo saca. Esto pues no recibe nada. Y para sacar ese elemento, para despacharlo, por decirlo así, pues Q.pop. Esto lo van a aprender cuando veamos búsquedas en amplitud y en profundidad más adelante. Entre la E y la E es una U, es una V. Todo eso son U's. Q. Es como se dice cola en inglés. ¿Listo? Entonces ya tenemos estas funciones, .push, .from, .pop. Entonces cuando tengamos problemas de simular una fila, de banco, en qué tiempo atiende a cada persona, pues van a venir estos problemas. ¿Listo? Y vienen las listas doblemente enlazadas. Oiga, y si yo quiero una lista en la que pueda sacar de adelante y una de atrás, ¿sí? O sea, como una combinación del estadio. Entonces se llaman colas doblemente terminadas, pues fue como mi traducción chambón al español.
double-ended cube, double-end cube. ¿Y qué propiedades tiene? Pues que como en esta podíamos sacar solo al que llegó de primeras, pues en la otra también vamos a poder sacar al que llegó de últimas y manejar cosas con esos dos. Se me olvidó decirles que en el stack y en el queue todo eso es orden constante. Cosas que no podíamos hacer con el vector para sacar el primero, ¿cierto? Entonces son las ventajas que tiene. Si necesitamos algo en el que nos deje sacar al que llegó de primeras, pues usamos un queue. Si necesitamos algo que nos deje sacar rápido al que llegó de últimas, pues podemos usar un vector con el for back o una stack. Mucha gente en programación competitiva simula el stack como usando un vector. Y pues con el deck, que es doblemente enlazado, entonces el nombre es esto. ¿Por qué es double-ended? Queue. Entonces lo que hicieron los programadores fue coger esta y coger estas tres para darle un nombre. Se pronuncia deck. Normalmente van a escuchar que lo pronuncian como DQ, pero la pronunciación es deck. Listo, igual. Entonces el DQ, el deck, también se define igual. ¿Y qué propiedades tiene? ¿Qué les dije que tenía propiedades? Que es como que simula una cola y una pila al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces dirán los de estructuras, ¿cuánto nos demoramos para aprender esto en el curso de estructuras? Pues es que yo sé que accede en orden 1 a una posición en un arreglo, pues porque ya saben dónde está, entonces chupa a la derecha de memoria y lo mira. Y que cuando voy a quitar algo, mueve cada uno. ¿Cómo hacen un stack para que también sea orden 1? ¿Cómo juega el computador con eso? ¿Cómo hace el computador? Bueno, pues eso ya viene como más explicación de programación orientada a objetos, más que todo. Pues no quería entrar en detalle en eso, sino que aprendieran a usarlos. Pero entonces ya me explicar esto y les explico cómo hace el computador para esas cosas. Entonces está el deck, ¿no? Que me permite solo acceder al primero o al último elemento. Los elementos de la mitad no los vamos a poder tener. Entonces si en algún momento nuestro deck pues está así, yo puedo interactuar con este o interactuar con este al tiempo. Nos sirve, por ejemplo, para un hospital. Nos dan un problema en el que quieren simular la sala de urgencias. Entonces dicen, no, pues llegan pacientes normales y llega un paciente de emergencias. Ok, atiéndame el de emergencias primero, ¿sí? Sin alterar el orden de los que llegaron y pues que están en consulta normal, ¿no? Entonces, si ven como todo esto nos ayuda como a simular problemas de la vida real. Listo. Entonces, digamos como que hasta acá llegamos con... bueno, nos faltan funciones, qué pena. Entonces, acá como que es una combinación de todo. Entonces, si quiero meter atrás, pues igual que como meter atrás el vector, push back, perfecto. Y si quiero meter adelante, ¿qué se les ocurre que sería? Si quiero consultar el tamaño, en tu size, exacto. Si quiero borrar, ahí tienen que explicar, pues tienen que especificar por qué lado van a borrar, ¿no? Pues porque pueden borrar por los dos. Ahorita vamos a hacer un front. ¿Listo? Entonces para que anoten y si no consulten siempre C++, que ahí van a encontrar todo en la descripción, la complejidad que tienen. Listo. Entonces a la pregunta de acá. Listo, entonces como que con esto terminamos como el tema que era para hoy. Ahorita vamos a hacer como un ejercicio, a ver qué se les ocurre. Es uno de los que están en los contests. Pero con esto terminamos la explicación de las estructuras de datos lineales que ya están incluidas en los compiladores. Lo que ella decía era que cómo hace eso, pues es algo que nos ahorra el proceso del compilador, que ya están compiladas, ya están hechas, probadas, ¿sí? Yo creo que incluso están, ¿cómo se les dice? Cuando se me fue la palabra. Bueno, registradas. De tal forma que uno ya solo sea usarlas. Entonces es bueno que aprendan eso, porque en programación competitiva no necesitamos ponernos a mirar cómo se hacen esas